Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta? Señor presidente, ha llegado a la comisión una solicitud de audiencia de la Secretaría General de la Sociedad Chilena de Radiología, de la Secretaria General, doctora Claudia Pasano, para exponer algunos aspectos vinculados a su disciplina en relación al proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y el procedimiento de apoyo diagnóstico y clínico. Eso es todo, su señoría. Bien, ese tema está para hoy día. Acabamos de terminar el informe, estamos enviando hoy día a la sala. Acuérdense que lo aprobamos en generales. Yeah. General. Perdón, presidente, pero eso aprobamos en general y tenemos que hacer la discusión en particular, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces, podríamos invitarla, presidente, justamente para abordar la discusión en particular. Por supuesto, para cuando pongamos el tema en tabla. Bien, gracias. entonces hoy día están el tema de enfermedades terminales, están invitadas de la Universidad Católica, tengo entendido, a la señora o doctora Carolina Jaña y don Alfredo Rodríguez, secretario. Están invitados el rector de la Universidad Católica, como había pedido la senadora Goich, hace 2 semanas quedaron de invitarlo, se lo hemos postergado. Los académicos paliativistas de esta misma pontificia Casa de Estudios, doctora Carolina Jaña y Alfredo Rodríguez, el asesor de la Mundial de la Salud, don Javier Gómez Batiste, y la presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, doctora Carolina Valdebenito. Esos son los invitados, señor presidente. Muy bien, pues entonces empezamos con el señor rector de la Universidad Católica. Ya, muy bien, lo vamos a echar a todos. Sí, por supuesto. Secretario, para que alcancemos a escuchar a todos, 12 minutos a cada uno. Perfecto, yo voy tomando el tiempo. Para que haya tiempo de preguntas. Vale. Démosle 10 minutos. Esperamos a los senadores que hablen menos. Vale. No al que ocupe toda la mañana. ¿Bien? ¿Están todos los invitados, señor presidente? Bien. ¿Está el señor rector? Sí, está el señor rector, don Ignacio Sánchez. Presidente, muy buenos días. Bien, entonces, muchas gracias, señor rector, por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Y tiene la palabra sobre el tema de el buen morir. Muchas gracias, que estamos presidente. tratando en sala. Gracias por la invitación. Se va a incorporar muy brevemente el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Felipe Heuser, y está con nosotros el doctor Alfredo Rodríguez y la doctora Carolina Jaña, quienes trabajan en cuidados paliativos en nuestra universidad. Nosotros hemos analizado las propuestas interesantes que la Comisión de Salud del Senado está evaluando, y lo que queríamos, ahí ingresó el doctor Felipe Heuser. Y lo que queríamos, presidente, es primero que nada agradecer la oportunidad que nos dan y pedirles si podíamos tener, cada uno de ellos tiene una presentación menor de 10 minutos, si podían ser consecutivas ambas presentaciones que ponen de relieve la propuesta, el análisis y la propuesta nuestra frente a este proyecto de ley. No sé si eso sería posible. Ningún problema, señor rector, por el contrario. Entonces empezaríamos con la doctora Carolina Jaña y Alfredo Rodríguez, ¿o al revés? Doctor Rodríguez, ¿quién partiría? Carolina Jaña primero. Muy bien. Gracias. Doctora Jaña, muchas gracias, presidente. No, gracias a usted, señor rector. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, senadores presentes. Vamos a tocar 2 temas con el doctor Rodríguez. Fusionamos las presentaciones. Vamos a hablar de los desafíos de la atención domiciliaria en cuidados paliativos y de la ley de cuidados paliativos universales. Yo soy la jefa de la unidad de cuidados paliativos e instructora adjunta del programa UCE. Vamos a partir con esta pregunta que es bien importante. ¿Cuántos pacientes necesitan cuidados paliativos en Chile? Según las estimaciones internacionales que se están usando hoy en día, serían 125.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos durante el año en Chile.
y más de la mitad de estas personas lo necesitan en el último año de su vida. Esto es importante porque necesitamos definir cómo vamos a incorporar los cuidados paliativos, con qué gradualidad. Antiguamente se hablaba de este modelo en que los cuidados paliativos se incorporan muy al final del proceso de enfermedad de un paciente cuando ya está postrado. Hoy en día todas las recomendaciones internacionales hablan más bien de una identificación precoz de necesidades y que los cuidados paliativos se integren progresivamente en el último tiempo de enfermedad cuando el paciente aún tiene capacidad de autonomía y para acompañarlo hasta el final. Para lograr esto necesitamos crear equipos interdisciplinarios que tengan las competencias necesarias para dar cuidados paliativos en los distintos niveles de la atención de salud. Por una parte tenemos a los pacientes en la atención hospitalizada, cuando están con alguna descompensación aguda, pacientes que todavía están en condiciones de ir a una consulta ambulatoria y le damos consulta en poli, y los pacientes que ya están más comprometidos y que necesitan ser atendidos en casa. Es importante tener un servicio de apoyo domiciliario para esa parte del proceso. También se habla de la atención en hospicios, que después el doctor Rodríguez nos va a detallar un poquito más de la experiencia en Chile. Respecto a la realidad de los cuidados paliativos domiciliarios, la mayoría de las personas que tienen una enfermedad grave desean morir en su domicilio. Eso es lo que está estudiado en la literatura. Y la atención domiciliaria de cuidados paliativos ha logrado demostrar que sí se aumenta la probabilidad de morir en casa, con un buen control de la carga de síntomas de manera efectiva para estos pacientes, lo que es muy importante, dado que la mayoría de las personas que quieren morir en su casa quieren morir bien. En Chile, un 70% de los pacientes que son atendidos en las unidades de cuidados paliativos mueren en su casa. Y de los pacientes no oncológicos, que es este grupo nuevo del que estamos hablando, no tenemos datos de cómo es la calidad de vida de esos pacientes, cómo es el último periodo de sus vidas, ni cómo es la experiencia de muerte que tienen. En la UC hemos tenido la posibilidad de atender pacientes no oncológicos domiciliarios desde el año 2010 con variados diagnósticos y hemos visto sobrevidas muy variables de poquitas semanas a meses dependiendo en qué momento el paciente llega a atenderse con nosotros. La mayoría, más del 90%, logra morir en sus casas y lamentablemente el 100% de ellos debe costear este sistema directamente ya que no está cubierto por el GES ni tampoco normalmente las ISAPRES dan cobertura. Perdón. ¿Qué desafíos tenemos en estos pacientes oncológicos? Por una parte está cómo establecer el pronóstico, que es un poco distinto a lo que nos pasa en los pacientes con cáncer. En este gráfico vemos, por una parte, la funcionalidad de los pacientes, qué tan autónomos están durante su enfermedad, y abajo el tiempo que transcurre. En los pacientes con cáncer hay una trayectoria bastante conocida y que la mayoría de los paliativistas en Chile ha tenido oportunidad de ver y manejar bastante bien, en que el paciente tiene una estabilidad en el tiempo y cuando la enfermedad ya está progresando, empieza un declive, un deterioro progresivo hasta su fallecimiento. En el caso de las enfermedades como las insuficiencias orgánicas crónicas, insuficiencia cardíaca, renal, respiratoria, los pacientes van perdiendo funcionalidad bastante antes de su fallecimiento y además tienen estas descompensaciones agudas, estas decaídas que van haciéndolos perder más funcionalidad y que en muchos casos significan hospitalizaciones recurrentes hasta su fallecimiento. Y en la línea verde acá abajo tenemos a los pacientes más bien frágiles o con demencia que tienen una enfermedad un poquito más crónica en que su funcionalidad está muy deteriorada bastante tiempo antes de su muerte. Eso significa que son pacientes dependientes del cuidado, que tienen que estar con un cuidador que los ayude a alimentarse, a movilizarse. Ese proceso a veces dura bastantes años y entre medio también hay algunas descompensaciones hasta antes de su muerte. Entonces, esto es importante porque en estas patologías nuevas que estamos incorporando, las necesidades de cuidado, las necesidades, digamos, de control de estos pacientes física, social, psicológica, espiritual, son diferentes a las de un paciente con cáncer. Estos pacientes, como yo les mencionaba, con insuficiencias orgánicas, tenemos varios quiebres, hospitalizaciones seguidas. El paciente muchas veces está con una carga de estrés junto a su familia muy alta porque ha tenido que dejar de trabajar o porque tiene altos costos por las hospitalizaciones recurrentes. Entonces, en algún punto debemos también hacernos la pregunta, ¿cuándo incorporamos los cuidados paliativos para planificar digamos, lo que va a continuación de esta enfermedad? En la fragilidad, en la demencia también tenemos una trayectoria un poco distinta en que el paciente físicamente está más comprometido y que también tiene eventos que lo descompensan antes de su fallecimiento. Entonces, en estos puntos de quiebre nos permite, digamos, hacer una planificación del cuidado, es decir, cómo vamos a manejar estas siguientes descompensaciones antes de que llegue el fallecimiento.
Entonces, en resumen, respecto a estos pacientes no oncológicos en domicilio, sabemos que tienen una trayectoria de enfermedad en esta fase más avanzada que puede ser de mayor duración y que tiene descompensaciones variadas. Y por eso la planificación del cuidado y la capacidad de dar respuesta a esta trayectoria es clave para evitar hospitalizaciones, que es un punto importante que se ha hablado en esta ley, y también para lograr una buena atención en la calidad en el proceso de fin de vida. ¿Cuáles son los requisitos para dar una atención domiciliaria efectiva? La verdad es que no hay guías estandarizadas únicas en el mundo, hay distintas recomendaciones agrupadas. Yo las ordené de esta manera que ahora se las voy a detallar. Por una parte, necesitamos tener una buena identificación de los pacientes que tienen ya un deterioro de salud y riesgo de morir, por ejemplo, hospitalizaciones recurrentes, cuáles van a ser nuestros criterios de ingreso y patologías, y eso también es algo que se ha ido hablando en relación a la ley 21.309. ¿Cuáles son las metas médicas para estos pacientes? ¿Cómo planificamos anticipadamente el cuidado? ¿Cómo tenemos un equipo que sea capaz de informar de este camino que va a seguir la enfermedad a la familia y prepararla para que puedan dar respuesta a las siguientes descompensaciones, tener claridad de cómo vamos a evitar una hospitalización o si en cada descompensación ese paciente va a seguir ocupando una cama, cómo manejamos las complicaciones? El manejo experto de los síntomas. Un paciente que se está agravando, que está entrando en fin de vida, va a tener requerimientos de atenciones profesionales, de medicamentos especializados y además un buen apoyo y educación a su familia. Tenemos que tener planes de anticipación para el manejo de estas descompensaciones y el proceso de fin de vida. Por otra parte, es importante que cuando estamos cuidando a un paciente en casa necesitamos un apoyo disponible 24/7. Esto no significa que el equipo tenga que ir a la casa en todos los horarios, sino que muchas veces basta con un equipo especializado que pueda contestar el teléfono y dar indicaciones, normalizar situaciones de lo que está pasándole al paciente. Eso puede evitar que el paciente termine yendo al servicio de urgencia. Y como hablamos también, la trayectoria de esta enfermedad puede ser bastante larga, por lo tanto el apoyo al cuidador, incluido el apoyo emocional, el apoyo para el cuidado del paciente, que adquiera habilidades para cuidar a un enfermo, es muy importante dado el desgaste que esto puede haber significado para esa familia. Como estamos hablando de incorporar estos pacientes que pueden ser más crónicos y que claramente van a aumentar el volumen de pacientes que vamos a ver, la atención primaria va a tener un rol predominante en la atención de estos pacientes. Hay guías internacionales que recomiendan cómo hacer una buena integración y hay ciertas barreras que debiéramos, tratar. Una es la educación de los equipos de atención primaria. Ellos no están capacitados para dar respuesta a todo esto que hemos ido conversando. El acceso a fármacos e insumos especializados y la cobertura económica de estos servicios. Entonces, los requisitos mínimos para que estos equipos de atención primaria sean realmente resolutivos y tengan capacidad de prevenir y aliviar el sufrimiento, mejorando la calidad de vida de las personas y sus cuidadores, depende del número de profesionales que tengamos, de los conocimientos y habilidades que tengan, además de su compromiso. Las personas que pueden participar en el cuidado paliativo a nivel de atención primaria son múltiples profesionales. Acá no nos basta con un par de médicos o enfermeras que tengan alguna noción. Es un equipo multidisciplinario, ya que, como vimos anteriormente, las necesidades de los pacientes son múltiples y por mucho tiempo. Por lo tanto, es importante que haya un equipo interdisciplinario bien formado. Ahora los dejo con el doctor Rodríguez. Yo voy a seguir pasando la presentación. Buenos días, agradecer, ¿no es cierto?, la invitación a los señoras y señores senadores y agradecer al rector por la presentación. Bueno, como decía la doctora Jaña, vamos a dar continuidad a las ideas planteadas por ella también y mencionarles que, bueno, soy el doctor Alfredo Rodríguez, médico paliativista y además director médico del Hospice Clínica Familia. Así que, Caro, por favor, si me ayudas con las diapositivas. Y para partir, Carolina, ¿no es cierto?, la doctora Jaña hablaba sobre, bueno, la importancia de lo que es la atención de los pacientes en el domicilio, pero ¿qué sucede en aquellos que no pueden acceder a estos cuidados en el domicilio? Estamos planteando, ¿no es cierto?, una ley, estamos planteando nuestro esfuerzo por llevar a cabo un gran soporte a nivel domiciliario, pero muchas veces es difícil poder implementar esto en el domicilio. ¿Por qué? Porque la familia necesita ser educada, no es fácil cuidar a alguien, ¿no es cierto?, que está próximo a fallecer. Necesitamos tener un cuidador identificado. Hay situaciones de vulnerabilidad social y económica. Ustedes mismos en cada área, ¿no es cierto?, que representan, ven situaciones sociales de aislamiento en el cual son muy difíciles de acceder a los equipos también. Entonces, tenemos que tener en consideración que no solo basta
contener una canasta que indique los medicamentos o las prestaciones, sino que también poder dar apoyo a la familia y a los cuidadores. Y por eso, siguiente, es que ¿no es cierto?, surgen iniciativas y se crean modelos de atención como el modelo hospice, que son cuidados centrados en la persona y su familia. Los hospice son unidades de hospitalización para pacientes que requieren esta asistencia específica en una etapa avanzada de su enfermedad, que requieren, ¿no es cierto?, una infraestructura digna para el cuidado y que puedan estar los pacientes y su familia hasta que fallecen. Y, por ejemplo, Clínica Familia, actualmente el único hospice que se encuentra en nuestro país, atiende 180 pacientes al año sin costo para ellos. Es una fundación, ¿no es cierto?, ligada al arzobispado y que es campo clínico de la Universidad Católica, y actualmente como único hospice tiene esta misión de poder llevar a cabo este cuidado para quienes son más vulnerables en nuestra sociedad. Existía hace poco, ¿no es cierto?, la sala en el Hogar de Cristo y el hospice de la Corporación Nacional del Cáncer, pero debieron cerrar por falta de financiamiento. La clínica, quizás muchos de ustedes recuerdan, Clínica Familia, nace en el año 97, principalmente para atender a todos aquellos pacientes que estaban con enfermedad oncológica, en ese momento SIDA, y que es creada, ¿no es cierto?, por el padre Baldo Santi. Desde ahí hasta la fecha, llevamos más de 25 años atendiendo pacientes tanto oncológicos y no oncológicos, y que en el fondo estamos dando una respuesta en que creemos que el Estado aún no ha asumido este desafío de poder brindar atención a quienes no pueden ser cuidados en su casa, tanto porque no tienen quien los cuide por el envejecimiento de la población o también por condiciones de vulnerabilidad social. En Clínica Familia trabajamos en equipo, es imposible trabajar, ¿no es cierto?, en forma aislada, y tratamos de aliviar el sufrimiento en todas sus dimensiones, tanto acompañar al paciente y su familia en este proceso de fin de vida y de duelo. Entonces, como mencionábamos, para llevar a cabo una política en cuidados paliativos, es imposible pensar solo en una política aislada, por ejemplo, de disponibilidad de medicamentos, sino que tenemos que también llevar a cabo cómo se va a implementar políticas en relación a la toma de decisiones, a la prestación de servicios, ¿no es cierto?, que complementan todo el desarrollo de los cuidados paliativos. Y también algo muy importante tiene que ver con el tema de la educación. Mencionaba la doctora Jaña hace un ratito, ¿no es cierto?, la importancia de tener equipos, sobre todo en atención primaria, formados, capacitados. ¿Para qué? Para que no reboten, como hasta actualmente sucede, que van a atención primaria sin dar una respuesta, colapsan el nivel secundario y finalmente quienes se ven deteriorados y pasan por un sufrimiento extra son los pacientes y sus familias, que tienen que ir de servicio de urgencia, SAPU o atención primaria sin una respuesta clara. ¿Claro? Entonces, ¿cómo podemos identificar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos avanzar en esto? Bueno, ha habido un avance con la misma ley, Caro, la siguiente, con la misma ley, ¿no es cierto?, 21.309, que define, ¿no es cierto?, quiénes van a ser los pacientes considerados terminal. Nosotros en cuidados paliativos tenemos que reconocer que el término terminal no nos gusta, pero sí creemos que da un tema práctico para poder estimar a aquellos pacientes con enfermedad avanzada y con una expectativa de vida menor a 12 meses. Y ahora, a partir del 1 de julio, se deberían definir ya, ¿no es cierto?, está publicada todo lo que tiene que ver con cuáles son los criterios de ingreso de estos pacientes a que puedan acceder al beneficio de retiro adelantado de sus fondos previsionales. Por lo tanto, también habría ahí ya criterios claros de poder definir qué pacientes no oncológicos tendrían acceso a unos cuidados paliativos en la etapa terminal de su enfermedad. Si vemos estos números, ¿no es cierto? La doctora Jaña al inicio decía, necesitamos 125.000 personas en Chile, en nuestro país, necesitan cuidados paliativos. Bueno, sabemos que es una cifra enorme, ¿no es cierto?, que quizás es poco abarcable en este momento, pero ese es nuestro objetivo y nuestro ideal. Pero para poder llegar a eso, comprendemos que puede haber una gradualidad y si nosotros nos concentramos pensando que los pacientes con cáncer ya están cubiertos por la ley GES, ¿no es cierto?, si nos enfocamos en los no cáncer, al año fallecen aproximadamente 33.000 personas. Por lo tanto, creemos que podríamos partir con este número, no enfocarnos solo en ellos, ¿no es cierto?, que serían los pacientes más graves o en fin de vida, sino que también pensar, bueno, en un inicio comencemos por esto, pero llegar, ¿no es cierto?, a los no fallecidos, que vendrían siendo los otros 43.000, para poder tener que todos tuvieran acceso a los cuidados paliativos de calidad.
Y para lograr esto es fundamental el tema de la formación. Nosotros como universidad estamos comprometidos con eso y queremos solo reflejar algunos puntos críticos que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos de las carreras de salud reciben formación en cuidados paliativos? Esto es un estudio que se publicó en el Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos y vemos que de las 20 facultades de medicina, solo en 3 reciben la asignatura en la malla curricular obligatoria y en enfermería 2. En psicología, trabajo social, 0. Entonces, ¿es posible, nos preguntamos, desarrollar los cuidados paliativos si no están formados los profesionales? Así también, ¿se sienten capacitados los profesionales que actualmente están en la atención primaria o las unidades generales de hospitales para atender a los pacientes con enfermedades oncológicas no oncología avanzada? Por la experiencia que hemos tenido, no se sienten capacitados. Y solo como un modo de ejemplo, ¿hay suficientes médicos en la unidad de cuidados paliativos en nuestro país? Piensen que necesitamos como país cubrir 229 cargos de 44 horas de médicos y solo tenemos 88 para lo oncológico. ¿Qué sucede entonces para lo no oncológico? Entonces, son brechas importantes a considerar cuando estamos planificando y viendo cómo implementar una ley que asegure la calidad y el acceso para todos. En la actualidad existen 244 unidades de cuidados paliativos que se supone que están, ¿no es cierto?, conformadas por los profesionales, pero que aún hay brechas para eso. Pero ¿qué va a suceder cuando esta ley, ¿no es cierto?, quiera implementarse a nivel de cuidados domiciliarios en atención primaria? ¿Están los equipos capacitados? Existe entonces, en la actualidad existen los programas de formación, escasa incorporación de competencias médicas en las especialidades generales como medicina familiar, medicina interna, geriatría, o en los mismos programas de enfermería, los programas de práctica avanzada o los programas de especialización del equipo psicosocial. ¿Claro? Entonces, esta pirámide refleja que es imposible tener, ¿no es cierto?, que los cuidados paliativos sean desarrollados todos por médicos paliativistas, pero sí tenemos que tener una gradualidad, así como una gradualidad en la atención de los pacientes, también una gradualidad en la formación. Tener una base firme a nivel de pregrado, incorporar en la malla curricular en conceptos básicos, ¿no es cierto?, de cuidados paliativos, luego, ¿cierto?, competencias intermedias a nivel de enfermería, de medicina, de psicología, de aspectos generales, y después ya los equipos especializados en cuidados paliativos. Y modo ejemplo, si nosotros necesitamos formar, ¿no es cierto?, a equipos de atención primaria, está establecido y estandarizado cuánto es lo que se necesita. Entonces se pueden crear programas y podemos trabajar para que así también los equipos generales de atención primaria se sientan capacitados para poder brindar cuidados paliativos en forma general. Y con respecto, para finalizar, lo que pasa con la especialidad médica, ¿no es cierto? Hasta el momento, contamos en nuestro país con un programa de especialidad médica en Chile que dio inicio el año 2018 y que en la actualidad, en el fondo, 5 residentes se han formado en el programa, pero no se han podido y no se ha logrado llenar todos los cupos disponibles, que han sido 20 cupos. ¿Por qué? Por falta de financiamiento a los programas de especialización en esta área. Y así también con ASEM, en el año 2021 se hace reconocimiento de la especialidad y estamos en proceso de certificación. Pero académicamente podríamos estar todos reconocidos y certificados, pero ¿qué pasa con el reconocimiento por el Ministerio de Superintendencia? Eso aún no hay avance. Así que agradezco, ¿no es cierto?, junto a la doctora Jaña, estos minutos poder compartir esta información con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Presidente. don Alfredo Rodríguez, también a la señora Carolina Caña y por supuesto, señor rector, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias por la oportunidad de presentar. Solamente agradecerle a los médicos y al decano y desde mi punto de vista resumir en menos de 1 minuto y medio que aquí necesitamos definir una población. Se ha hablado de un mínimo de 30.000, pero con una población que es creciente. El tema del envejecimiento de la población es un aspecto muy clave, presidente, en esto. El gran punto de falta de capacitación de personal médico y no médico en el personal de salud, y para eso las universidades, por supuesto, estamos más que disponibles. Buscar la calidad y el acceso universal para que realmente todos los chilenos y chilenas puedan optar a cuidados paliativos. Que esto no es solamente organización
hospitalaria, sino que es hospitalaria y ambulatoria, y es un concepto de salud que es extremadamente importante, presidente. La educación, lo decía muy bien el doctor y la doctora, educación en las carreras de salud, cuánto se está formando en el pregrado y también en el posgrado, y ahí poner a disposición la Facultad de Medicina, que ha avanzado bastante y que tiene un centro colaborador OMS-OPS. Y por último, siempre el tema de financiamiento es un punto muy crucial, puesto que si uno plantea 30.000 o después sube a 50.000 o cubre las necesidades de los futuros más de 100.000 personas, eso desde el punto de vista del presupuesto de la Nación tiene que estar muy bien programado y presupuestado. Quisiera agradecerle, presidente, pero quería hacer este resumen a las valiosas presentaciones que hemos recibido. No, por el contrario, gracias a usted, señor rector, y gracias a los expositores, y yo les rogaría si pudiesen tener la amabilidad de esperarnos un poquito, que expongan a otros dos expositores para que los senadores hagan las consultas que estimen pertinentes. Muy agradecido. Por supuesto, gracias. Señor secretario, doña Carolina Valdebenito. Le vamos, el señor Javier Gómez Batiste, asesor de la OMC. Muy bien, tiene la palabra don Javier Gómez. Buenos días, buenas tardes aquí en España. Y primero agradecer, señor presidente, esta oportunidad de compartir con ustedes y celebrar el desarrollo de la ley de cuidados paliativos en Chile, ¿no? Quiero también destacar que uno de los valores y fortalezas más importantes que ustedes tienen son muy buenos profesionales, ¿no? Como el doctor Rodríguez, la doctora que ha hablado también, con una universidad que tiene también mucha experiencia y, por tanto, no sé si voy a añadir muchas más cosas que las que se me ocurren, como por el hecho de haber estado director de paliativos de la OMS en Ginebra y también del centro colaborador durante 12 años, ¿no? Que, bueno, nos hemos dedicado bastante a trabajar la cuestión de las políticas públicas de cuidados paliativos. ¿Qué puede hacer un país, ¿no?, para que los paliativos sean un derecho universal? Si me permiten compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla para que podamos irlo siguiendo. Intentaré respetar el tiempo también. Bien, como esto, ¿cómo paso? A ver, aquí. Bueno, esto es mi currículum, que no es muy relevante. He estado muchos años trabajando con la OMS para desarrollar los programas. Quería seguir y complementar las intervenciones que ha habido de la doctora y el doctor sobre la evaluación de necesidades, pero también el diseño de programas públicos sistemáticos de cuidados paliativos. Bueno, lo primero que ya han comentado, ¿no?, el doctor y la doctora, son que la transición y la concepción de los cuidados paliativos han cambiado de manera radical en los últimos 15 años, porque de una concepción basada solo en la atención de enfermos de cáncer durante 2 meses o 3 terminales, hemos visto que tiene que pasar, ¿no?, a la atención de las personas que tienen todo tipo de enfermedades crónicas y durante meses o años, y también en todos los servicios. O sea, este concepto de que la atención paliativa y las necesidades de atención paliativa son un reto sistémico, no solo de los domicilios, que ya han expuesto bien, sino también de los hospitales, de los centros residenciales. Es decir, que es un reto sistémico de los sistemas de salud que va a ir en aumento prácticamente exponencial por el hecho del envejecimiento de la población, que en Chile también se está dando, ¿no?, este reto del envejecimiento. Nosotros hemos trabajado bastante el tema de la epidemiología, que es cuántas personas tienen necesidades de atención paliativa. Esto se puede hacer mirando a las personas que mueren y sus causas. Nosotros hemos mirado también las personas que hoy en España tienen necesidades de atención paliativa y un pronóstico de vida limitado, ¿eh? Y hemos visto que en España es del 1,5% de la población, y quiero destacar también que una parte relevante de estas personas tienen además necesidades de carácter social, como la pobreza, la soledad, el maltrato, etcétera, sobre todo en personas mayores. Pero cuando vamos más al detalle
esto vemos que en los hospitales, en España, esto está muy bien documentado con investigación, entre el 35 y el 40% de las camas de agudos, de los hospitales llamados de agudos, están ocupadas por personas con enfermedades avanzadas. Cada médico de familia tiene como mínimo 20 y además en las residencias, que en el caso de España hay 360.000 camas residenciales de ancianos, la prevalencia es del 60-70%. Por tanto, la primera consideración a tener muy en cuenta, cuantitativa, es que las personas con necesidades paliativas están en todos los recursos del sistema y la mayor parte están en la comunidad, y por esto suscribo totalmente a lo que ha comentado Carolina Jaña y también el doctor Rodríguez sobre la necesidad de implementar medidas en el domicilio, ¿no? También conocemos bien quiénes son las personas que necesitan esta atención paliativa y sabemos que hay dos grandes grupos. Uno es mujeres, de predominio mujeres con fragilidad o síndromes geriátricos y demencia, y hombres con predominio masculino, digamos, de insuficiencias orgánicas, como comentaban antes el doctor y la doctora, pero que la mayoría, la proporción de cáncer a no cáncer es de 1 a 7, es decir, que por cada enfermo de cáncer avanzado tenemos que atender en la comunidad fundamentalmente 7 enfermos no cáncer de todas estas causas. Y han comentado, ¿no?, la cuestión de las trayectorias. Nosotros también lo hemos trabajado bastante intensamente en los últimos 10 años, pero quería destacar aquí que las trayectorias no solo se sufren, ¿no?, desde el punto de vista del dolor y el uso de recursos, sino también por condiciones físicas, emocionales, sociales, espirituales, como ha comentado la doctora. El otro mensaje que ellos han apuntado, y yo quiero rematar, digamos, darle más énfasis, es que ya podemos diferenciar, identificar de una manera muy sencilla en todos los servicios de salud a personas con necesidades de atención paliativa, con instrumentos muy sencillos que hemos desarrollado. Son conocidos y están validados en Chile por excelentes profesionales, y concretamente este pronóstico que permite identificar personas 2 o 3 años o más antes de que fallezcan ha sido desarrollado por una médico chilena, que es Pamela Turrillas, que ha estado trabajando con nosotros 2 años con una investigación muy sólida sobre esto. Por tanto, si el reto es sistémico en cuanto a necesidades, la organización de servicios debe ser sistémica, ¿no? Entonces, no se trata de decir qué es mejor, ¿no?, si el domicilio, si el hospital, si el hospice o si la residencia. Lo que tenemos que ver es que después de incluir a la sociedad como medida básica, tenemos que tener una atención paliativa generalista en todos los servicios de salud y después unos modelos de complejidad distinta, ¿no?, que va aumentando, que se practiquen en todo tipo de sistemas y también con sistemas territoriales poblacionales. El mensaje de esto es que la atención paliativa se puede y se debe organizar en todos los escenarios del sistema de salud y social para que sea eficiente y efectiva como sistema. Con respecto a la formación, bueno, yo tengo que reconocer también la experiencia, ¿no?, de la Universidad Católica de Chile. Nosotros tenemos 120 horas de atención paliativa en los estudiantes de medicina y estamos muy orgullosos, ¿no?, del modelo que hemos implementado, pero realmente hay que admitir que queda mucho por recorrer en Chile, pero también en España, de que todos los estudiantes de ciencias de la salud tengan los paliativos como una asignatura obligatoria y que se evalúe para que dentro de unos años estos profesionales la practiquen en todos los ámbitos. Voy entrando también, para ir finalizando, en la definición de los componentes de un programa público de cuidados paliativos, ¿no?, que tenemos también identificados desde hace mucho tiempo en la OMS y que forman parte de un programa sistemático también. Aquí lo que quiero destacar es que su ley es un paso, a mí me parece que excelente para empezar, pero es muy importante combinarlo con otros pasos y para mí, en mi opinión,
el reto más importante en muchos países. Yo he visitado unos 60, 65 países para desarrollar programas de paliativos, y el reto más importante es, después de la ley, saber cómo implementarlo, el cómo hacerlo, el cómo formar a los líderes organizativos, no solo a los clínicos, como el doctor Rodríguez o la doctora, sino también a los gerentes de hospitales, a los gerentes de atención primaria, para que sean capaces de desarrollar programas y servicios de cuidados paliativos. ¿Qué podemos esperar, ¿no?, de un programa de paliativos nacional público? Pues podemos esperar, bueno, lo primero, lo más importante, mejora de manera espectacular la calidad de vida y disminuye el sufrimiento de miles de personas y sus familias. Pero también es muy importante que tengan en cuenta que el sistema en Chile, como en España está pasando, se colapsará si no tenemos una atención integral de personas con estas enfermedades crónicas, porque el 70% de lo que nos gastamos en salud nos lo gastamos en los últimos 6 meses de vida, fundamentalmente con un coste de una utilización inadecuada, excesiva, de los hospitales de agudos. Por tanto, este es un tema muy importante porque nosotros hemos demostrado que en un contexto de una región o de un país como sería Chile, el programa de cuidados paliativos se puede decir que se autofinancia, genera más ahorro de lo que cuesta de estructura. Pero lo más importante tal vez es la humanización de la salud y la atención paliativa como un derecho de la población a tener una vida digna hasta su final, ¿no? Que yo creo que esto es relevante. No se olviden de que no es fácil, ¿eh? Ustedes han hecho un paso de antes y ya tienen experiencia, ¿no?, con profesionales excelentes, experiencia, ¿no?, en paliativos, en la universidad también, pero ahora el reto más relevante es cómo hacerlo, cómo hacer que todos los hospitales de Chile implementen programas, cómo hacer que se desarrollen programas domiciliarios, cómo hacer que en los distritos haya programas interactivos y integrados de cuidados paliativos. Les informo que hace 1 año y medio, ¿no?, creo, doctor Rodríguez, estuvimos haciendo un taller, ¿no?, sobre cómo desarrollar programas y estamos a su disposición para ayudar, ¿no?, a esta implementación, en este caso formando no solo los clínicos, que esto que lo hacéis muy bien además, sino también a los que liderarán estos cambios en las organizaciones, ¿no? Tenemos mucha documentación que les envié. Esta última, a la izquierda, en inglés, es un libro que editamos desde la OMS cuando estuve en Ginebra con Stephen Connor, y es un libro dedicado a modelos de organización que está a su disposición también, y también nuestra disponibilidad total, ¿no?, como centro de la OMS, la cátedra, el observatorio, para ayudarnos. Quiero acabar diciendo que además se puede involucrar y se debe involucrar a la sociedad con programas como las comunidades compasivas, que ustedes también han empezado, ¿no?, de alguna manera a trabajar, porque es la única manera de asegurar que el desarrollo de los cuidados paliativos sea y es uno de los indicadores más precisos del respeto de una sociedad por la dignidad. O sea que yo estoy honrado de estar con ustedes, están capacitados para hacerlo. Nosotros podemos dar apoyo en lo que consideren oportuno, estamos a su disposición y les agradecemos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, don Javier Gómez. Señor secretario, continuamos. Con la presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, doctora Carolina Valdebenito. Muy bien, tiene la palabra la doctora Carolina Valdebenito. Muchas gracias, señor presidente. También agradecer la invitación a los senadores por estar presentes hoy en día, y quisiera compartir pantalla para poder iniciar mi presentación. Bueno, me presento, yo soy la doctora Carolina Valdebenito Torres, yo soy presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, es una sociedad que abrió sus puertas o inició su desarrollo hace aproximadamente 3 años atrás. Además, soy médico jefe del Centro de Costo de Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial Víctor Ruiz Ruiz. Por lo tanto, llevo bastantes años
trabajando lo que es la parte de cuidados paliativos. ¿Y por qué para nosotros es importante resaltar esto? Porque en general Chile tiene a nivel latinoamericano y a nivel americano en general, nos caracterizamos por ser uno de los primeros lugares en la calidad de muerte a nivel regional. Y esto es algo que se ha logrado por medio del programa de cuidados paliativos que ha sido impulsado desde el Ministerio por medio de la ley GES. Esto ha logrado también que los pacientes oncológicos puedan tener acceso a fármacos y a equipos multidisciplinarios que logren controlar mejor la calidad de vida de los pacientes al final de su vida. Pero a pesar de todo lo que hemos avanzado a nivel nacional, todavía hay mucho que hacer. Es decir, tenemos pacientes que son derivados en forma tardía a cuidados paliativos. No tenemos cobertura actual con enfermedades no oncológicas, es decir, los pacientes que son atendidos por las unidades que no tengan patologías oncológicas tienen que costearse los tratamientos o muchas veces tienen que ser, como muy bien lo mencionaban en otras exposiciones, tienen que asociarse a voluntades de los propios centros asistenciales para poder ser atendidos. Y además no contamos con cobertura durante las horas no hábiles a nivel nacional. Es decir, algunas unidades tienen controles durante las 24 horas del día, pero en general a nivel nacional los equipos de cuidados paliativos solo trabajan en horas hábiles, donde hasta el momento hemos sido apoyados por Salud Responde para poder aclarar dudas de nuestros pacientes en estos horarios que nosotros no atendemos. Además, también, a pesar de que tenemos una amplia cobertura a nivel nacional de equipos clínicos, un gran porcentaje de ellos son equipos incompletos, donde, como muy bien mencionaba la doctora Jaña, el equipo de cuidados paliativos es un equipo que en general debe ser multidisciplinario, pero en algunos centros los equipos llegan a ser solamente médicos, enfermeras, un químico farmacéutico y no cuentan con todos los profesionales necesarios para una buena atención. Y esto se debe principalmente porque también hay una falta de formación en capital humano que nos impide, por ejemplo, tener equipos estables dentro de la atención primaria, que cada vez que hay una alta rotación de profesionales de la salud en los equipos de atención primaria, debemos capacitarlos porque también hay una ausencia de capacitación en el pregrado. Y por supuesto la falta de investigación, donde hay poco tiempo, poco espacio, también hay poco espacio para poder realizar investigación. Y como muy bien decía el estudio de Lancet, los síntomas de un paciente que va a necesitar cuidados paliativos no es solamente el dolor. Por eso es tan importante aquí el trabajo multidisciplinario, donde vemos que hay muchos síntomas que principalmente se van agravados al final de la vida y eso va a generar mayores molestias. También hay que reconocer de que tenemos patologías que son importantes y que tenemos que reconocer todas aquellas enfermedades que van a requerir cuidados paliativos, donde nos damos cuenta que el cáncer es solo un porcentaje y tenemos desde patologías que van desde el nacimiento, es decir, niños prematuros, asfixias neonatales, e incluso pacientes con enfermedades crónicas o pacientes adultos mayores. Por tanto, hay una amplia gama de necesidades de cuidados paliativos en distintas enfermedades y en distintos pacientes. Y con respecto a cuántos pacientes van a necesitar cuidados paliativos en Chile, en general, actualmente, el año 2019, de acuerdo a la evaluación que se hace el programa todos los años, se constató que hay 42.000 pacientes bajo control, donde aproximadamente 17.000 pacientes eran nuevos. Y de acuerdo a todas las proyecciones de estudio, todo eso, una de las cosas que mencionaron en INSAL es que se proyectaba que aproximadamente iban a haber 11.400, 12.800 casos al año para el 2022, pero en general, de acuerdo a todo lo que es el estudios clínicos, lo que dice el Lancet y lo que es el departamento también de la OMS, que refiere que los cuidados paliativos no oncológicos es por lo menos el mínimo o el doble de los pacientes oncológicos, se tiene que proyectar que aproximadamente tendremos 35.000 pacientes aproximadamente en cuidados paliativos con necesidades. Y que si empezamos estas necesidades son solo a fin de vida. Es decir, si empezamos a proyectarlo en aquellos que en verdad necesitan de cuidados paliativos desde el inicio, nos vamos a encontrar que ahí tenemos un número aproximadamente entre 110 y 130.000 pacientes. Por tanto, no es un número menor, considerando que además tenemos una brecha en todo lo que es la parte de equipos disciplinarios. También tenemos que considerar que el presupuesto que se tiene definido hoy día desde el MinSal, por supuesto que habla sobre un presupuesto de atención primaria, secundaria, de hospitalización, pero no define, por ejemplo, qué va a cubrir la atención primaria, qué va a cubrir la atención secundaria, si eso va a cubrir solamente costos de fármaco, costos de movilización. Es decir, si queremos tener equipos de atención primaria, tenemos que también
los recursos para poder otorgar movilización a estos pacientes. Y estos presupuestos que propone de alguna otra forma el Ministerio hay que tener claro y definir si va a incluir formación, si va a incluir todo lo que es gestión, porque es importante que cuando uno toma una ley haya también un equipo que genere las gestiones necesarias para que puedan estos equipos trabajar en forma interrelacionada y en red, y además también todo lo que requiere de los recursos físicos necesarios para que los pacientes puedan ser atendidos en atención domiciliaria. Y estos recursos humanos a nivel latinoamericano están bastante claros. Es decir, hoy día en Chile tenemos aproximadamente 252 equipos de cuidados paliativos de adultos, tanto en la parte pública como privada, pero solamente contamos con 8 equipos de cuidados paliativos a nivel pediátrico. Y eso también es un déficit que tenemos en lo que es la parte de educación y preparación del recurso humano. Y la red de salud que tenemos nosotros es bastante amplia, por lo tanto tenemos situaciones donde, por ejemplo, en Magallanes o Arica, que son los más extremos, los equipos no están completos y los pacientes tienen que movilizarse para poder recibir atención interdisciplinaria a otros lugares de mucho más difícil acceso. Por lo tanto, la brecha del recurso humano es importante. No tenemos equipos completos a nivel nacional, por lo tanto es esencial poder tener una política clara en lo que es la formación de los profesionales en el área, donde tenemos médicos, enfermeras como equipo base, pero lamentablemente también los médicos que están presentes o las enfermeras que están presentes no logran cubrir todos los requerimientos de tratamiento que requieren los pacientes. Por eso es esencial que tengamos preparación de cuidados paliativos y educación en todos los niveles. Es decir, tenemos que educar a la comunidad para que sepa, por ejemplo, cuál es el manejo que tiene que hacer de su paciente en domicilio. Tenemos que educar en pregrado, cosa que cada profesional del área de la salud que salga de una universidad tenga nociones básicas de cuidados paliativos que permita que el paciente pueda ser atendido en la atención primaria sin ningún problema y que pueda también ser reconocido la necesidad de cuidados paliativos también por los equipos de atención primaria. Pero además tenemos que también tener profesionales con entrenamiento básico en formaciones de posgrado. Es decir, tenemos que seguir promocionando lo que son y ese tipo de cosas para que de alguna otra forma los profesionales en posgrado tengan nociones básicas que le permita, por ejemplo, en pacientes que estén controlando, reconocer sus necesidades de cuidados paliativos y hacer las atenciones básicas e iniciales antes de que sean derivados a las unidades generales. Y lo otro que de alguna otra forma es necesario es la especialización y la formación de especialistas en cuidados paliativos. Y no estoy hablando solamente de la formación de especialistas en medicina paliativa o parte médica, sino de que también es esencial que tengamos enfermeras, psicólogos, kinesiólogos especialistas en cuidados paliativos, porque el paciente requiere un manejo distinto a todo lo que normalmente uno conoce en lo que es el paciente en general. Por tanto, aquí nosotros no estamos preocupados de alargar la vida, sino que la idea es poder mejorar su calidad de vida. Por eso también es importante para nosotros el reconocimiento de la especialidad de medicina paliativa a nivel país. Desde la sociedad se inició una comisión que trabajó en establecer los protocolos y los propósitos de las competencias claras de lo que es medicina paliativa. Y lamentablemente iniciamos todo el proceso en el año 2019, entregamos los papeles tanto al CONASEM como a la Superintendencia de Salud, pero lamentablemente desde la Superintendencia de Salud todavía no tenemos una respuesta con respecto al reconocimiento de la medicina paliativa como una especialidad en Chile. Y eso es algo que desafortunadamente incluso por los plazos todavía estamos ya atrasados en eso y no deberíamos haber tenido una respuesta, pero lamentablemente eso no ha llegado. Lo otro que desde el CONASEM se inició el ingreso a la solicitud del CONASEM, donde fue aceptada en junio del 2020, y este año, a partir de mayo, se inició el proceso de acreditación y certificación de los médicos a nivel nacional de medicina paliativa. Y aquí quisiera detenerme un momento en una de las cosas que se habían comentado anteriormente, y dentro de los requisitos para la aceptación de la especialidad de medicina paliativa en la parte médica, fue el de alguna otra forma la medicina paliativa hoy en día necesita solamente de 5 años para poder ser reconocido como subespecialista en medicina paliativa en lo que es la parte de las acreditaciones del CONASEM. ¿En qué se necesitan 10 años? Y eso es algo que igual me gustaría aclarar. Se necesitan 10 años cuando el paciente, el profesional, por ejemplo, en este caso el médico, no tiene una especialidad de las solicitadas como especialidades bases,
que en este caso sería medicina interna, medicina familiar, geriatría y neurología, sino que tiene una especialidad totalmente distinta, pero debe acreditar que por lo menos tiene 10 años en experiencia en lo que es cuidados paliativos, y además hay algún hito importante que no todas las subespecialidades lo están haciendo, que es reconocer a médicos generales como especialistas en medicina paliativa a pesar de no tener una especialidad, y para esto piden 10 años de experiencia. Entonces eso es esencial para poder lograr tener los profesionales médicos necesarios para poder iniciar y tener en cada uno de los procesos. Y también a todo esto, aparte de la disponibilidad de fármaco, educación y implementación, creemos necesario también que en la implementación exista un departamento de cuidados paliativos que permita mirar y tener en forma transversal todo lo que es las necesidades de cuidados paliativos que van a necesitar nuestros pacientes, y que no esté ligado solamente este departamento al departamento de cáncer, porque sabemos que una vez que esté esta ley aprobada, y esperamos que sea así, vamos a necesitar que no solamente los pacientes de cáncer, sino que también entablar relaciones con todo el resto de los departamentos del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carolina Valdebenito, y ofrezco la palabra a las señoras y señores senadores. Presidente, la senadora Goich, por favor. Sí, bueno, lo primero es agradecerle a todos los invitados sus presentaciones. Creo que además van coincidiendo en los puntos que tenemos que abordar. Creo que son súper útiles los datos respecto del financiamiento, que es quizás uno de los temas que tenemos que resolver, independiente de que la buena implementación de cuidados paliativos finalmente genera ahorros de costos, ¿no es cierto? Hay un tema que tiene que ver con cómo se abordan hoy día las que existen. Y creo que hay bastante experiencia que es súper útil, ¿no es cierto?, para sustentar el cómo se implementan. Pero a mí me gustaría aprovechar la experiencia de todos los que están acá presentes para preguntarles algo, que es la pregunta que hace la gente desde el sentido común, ¿ya? Y creo que es súper importante para ilustrar este debate, porque nosotros acordamos trabajar en este texto, ¿no es cierto?, de cuidados paliativos, y después vamos a discutir eutanasia. Entonces hay mucha confusión en dónde termina uno y dónde parte el otro. A mí me gustaría que desde la práctica clínica, desde lo cotidiano, nos pudieran explicar cuánto puede decidir una persona frente a cosas superhumanas, además, que te plantea una persona. Yo no quiero que mi hija me vea en estado terminal y por eso prefiero terminar antes, ¿no? Y tomar esa decisión. ¿Cómo se manejan esas situaciones y cuántas posibilidades nos otorgan hoy día cuidados paliativos bien implementados para abordar esos temores que existen? Porque finalmente tiene que ver con el temor a enfrentar la muerte, ¿no es cierto?, a la pérdida de capacidad, porque para nosotros es súper importante ilustrar eso. ¿Ah? ¿Qué es cuidado paliativo y cuánto se puede hacer? Además, incluso hoy día, con nuestra legislación, ¿cuánto puede decidir la persona? Hemos puesto el concepto del ensañamiento terapéutico también sobre la mesa, ¿no es cierto?, que es algo a lo que la gente tiene temor y que hoy día está regulado, hay como harto desconocimiento en eso. Y donde parte, insisto, la definición de eutanasia. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Sí, presidente, yo, Ena, por acá. Senadora Bomber. Gracias, presidente. Agradecer primero a todos las presentaciones. Yo tengo dos consultas. Una al Ejecutivo respecto a el tema del reconocimiento de la especialidad, que creo que es un tema tremendamente relevante cuando nosotros estamos discutiendo los cuidados paliativos. No sé, presidente, si me escucha. Se escucha perfectamente bien. Ya, perfecto, gracias. Es que a veces tengo problemas de internet en el lugar en el que estoy actualmente. Entonces, esa era la primera consulta. Y la segunda, a todos los que nos acompañan, respecto a la experiencia que actualmente tenemos en cuidados paliativos en cáncer, ¿cómo es el trabajo conjunto necesario con la salud primaria? ¿Y cómo se hace? Porque algo decía la doctora Valdebenito respecto a la administración conjunta con la salud primaria, o sea, cómo se hace ese trabajo conjunto tan necesario. ¿Cómo se hace? Porque eso no lo vamos a tener que hacer solo en cáncer, como se hace actualmente, sino que lo vamos a tener que trasladar a las otras enfermedades también. Entonces, me interesa cómo se administra ese trabajo conjunto. Lo
tercero es necesidad, ven, Este es 271, 471. dada la, perdón, presidente, que se tiene el micrófono encendido. ¿Y por qué no? Presidente. Y por último, dada la experiencia también de la Universidad Católica, ¿qué necesidades ven ustedes de, porque se dice que las personas que necesitan cuidados paliativos en general prefieren morir en sus casas? ¿Qué necesidades ven ustedes de camas para cuidados paliativos, o sea, de una especie de hospicios que hoy día actualmente en Chile, entiendo, tenemos uno solo? ¿Qué necesidades de avanzar en esa línea? Esas serían mis 3 preguntas. Gracias. Gracias, senadora. ¿Algún otro senador? Bien, entonces vamos a la respuesta. Presidente, perdón. Señor rector. Como rector, ¿podría dar un marco? Porque los doctores y las doctoras aquí van a responder con mucho conocimiento las preguntas específicas, pero la senadora Goich enfoca un tema que es crucial, me parece a mí. Para nosotros, la muerte digna es la muerte que todos quisiéramos tener. La muerte digna no me parece que sea sinónimo de eutanasia. La muerte digna es una muerte con un control del dolor, con un acompañamiento médico, familiar, espiritual, una muerte tranquila, una muerte en donde cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de despedirnos y cerrar los temas pendientes. En ese sentido, la senadora lo dice muy bien, el ensañamiento terapéutico y los cuidados paliativos son conceptos muy distintos y que tienen límites muy diferentes. Y entonces lo que nosotros estamos buscando es que no esté esta odiosidad que existe hoy día, que tiene que ver con los recursos económicos, para poder proveer este acompañamiento médico y global a los pacientes en sus etapas terminales. Entonces, me parece que tanto la senadora Goich, la senadora von Baer, ponen los temas muy de fondo, y yo quisiera hacerle la palabra a la doctora Jaña, a la doctora Valdebenito, al doctor Rodríguez, también al decano, para que nos den su opinión. Y por supuesto, Javier, que ha presentado de manera extraordinaria el tema. Gracias. Gracias a usted, rector. Ofrezco la palabra entonces a nuestros invitados para que puedan dar respuesta a las inquietudes de las senadoras. Perdón. Doctora Carolina Jaña. Gracias. Sí, también un poco en la línea de lo que hablaba el rector, para comentar lo que preguntaba la senadora Goich. La verdad es que, claro, son dos temas, los cuidados paliativos y la eutanasia, que son distintos, pero están, claro, en este camino en común de una enfermedad avanzada, de un paciente que está sufriendo. La verdad es que, así como yo les mostré en la presentación, los pacientes tienen un camino, una trayectoria de enfermedad. No es que a uno se le diagnostica una enfermedad y uno decide morir inmediatamente y no va a necesitar cuidados paliativos. Normalmente las enfermedades tienen un camino con muchos síntomas y que requiere cuidados paliativos, independientemente de que en algún momento tal vez yo puedo pensar en la muerte y puedo solicitarlo. La experiencia nuestra y también lo que escribe la literatura es que con un buen control de síntomas la solicitud de eutanasia la verdad es que baja. Y la mayoría de los pacientes quiere vivir, no está pensando en morir, sino que más bien esta solicitud de muerte tiene que ver con una carga de sufrimiento que no está bien controlada. Así que en ese sentido son cosas que son paralelas y que hay que trabajarlas para que la carga de sufrimiento de las personas esté bien controlada y que además puedan tener la opción de en algún momento definir la eutanasia, pero son caminos diferentes a los que nosotros hacemos. Muy bien, gracias, doctora. ¿Algún otro expositor? Si me permiten. Hola. Don Javier, por favor. Tiene la palabra. Sí, me oyen bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas, porque son pertinentes y oportunas, ¿no? Que está bien que las podamos responder
Si me permiten, bueno, primero sobre el tema de la eutanasia, que ahora en España está muy activo, ¿no? Porque estamos, digamos, ante una aprobación de la ley y estamos como gestionando esta situación, ¿no? Yo aquí veo que hay tres planos que son distintos, ¿no? Uno es la discusión moral de la autonomía de las personas, que es una discusión que se tiene que basar en el respeto, ¿no? Por las diferentes posiciones. Hay otra que es de derechos y aquí nuestra posición en general de paliativos y en la OMS es el de más prioritario. El primero es el de la buena atención, ¿no? Que es que las personas tengan un derecho universal al acceso a los cuidados paliativos como derecho fundamental, ¿no? Como derecho, y esto nos queda camino por recorrer, muy especialmente de lo que llamamos nosotros las personas sin voz, ¿no? Por ejemplo, personas mayores con demencia que no tienen voz, no tienen esta capacidad de expresarse o de plantear sus deseos o voluntades. Y finalmente, ¿cómo se traslada esto a una política pública, ¿no? Mi posición personal y la de la mayor parte de personas de paliativos es: nosotros no entramos en la discusión moral, somos profesionales, pero nos gustaría que antes de pensar, ¿no?, en un derecho que puede ser respetado y respetable a la atención de la eutanasia, hay que promover el derecho a la atención paliativa universal. Con respecto al tema de la primaria que comentaba la senadora Fontana, bueno, hay muchos modelos de interacción entre equipos domiciliarios de paliativos y de atención primaria. En nuestra experiencia, que tenemos un equipo por 100.000 habitantes más o menos en muchas regiones en España, tienen una relación de cooperación totalmente bilateral con los equipos de atención primaria, y también promovemos que haya un marco territorial, digamos, de organización sistemática, ¿no? y que llamamos comprehensive, ¿no?, que le llamamos integrado, de todos los recursos que tienen que ver con paliativo. Esto es otro aspecto. Y en cuanto al número de camas, es muy variable, pero nosotros establecimos, y de hecho nos funciona, por lo menos en nuestro ámbito, una tasa de 80-100 camas por millón de habitantes, pero esto se puede modificar con camas de distinta complejidad de paliativos, pero pensamos que, por ejemplo, en todos los hospitales universitarios tiene que haber camas de paliativos por razones de complejidad, ¿verdad?, y para la formación, pero también en centros residenciales y de cuidados intermedios. O sea que el sistema de camas es muy variable, la cifra no es una cifra mágica, sino que depende mucho de la capacidad del sistema, ¿no? Y con respecto a la especialidad, pues yo creo que compartimos España y Chile este déficit, ¿no? Porque a pesar de todo lo que hemos hecho, ¿no?, para desarrollar, ¿no?, la formación en paliativos, como ustedes en la Católica y muchos otros sitios, esto se tiene que convertir en una especialidad transversal. No sé, creo que he respondido, pero espero que las complementen todos los comentarios que he hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ofrezco la palabra. Si alguien más quiere agregar algo. Señor presidente, yo había pedido la palabra, principalmente sí, por favor. Para poder contestar algunas preguntas. Una de esas es: ¿cuándo inicia cuidados paliativos y termina la eutanasia? La doctora Jaña fue bastante clara con respecto a lo que sucede con nuestros pacientes, y a lo mejor una de las cosas que podría yo aportar es que una de las cosas que nosotros hacemos es visita domiciliaria. El otro día me tocó visitar a una mujer de 43 años que está con un cáncer terminal y está con su hijo pequeño en la casa. Y cuando le preguntábamos, hablábamos cuál era su... en un momento mencionó querer morir. Después dijo: doctora, lo único que yo no quiero es volver a hospitalizarme. No quiero estar en el hospital porque quiero estar con mis hijos en mi casa. Y ahí es cuando interviene el equipo de paliativo. Ahí es cuando uno lo que hace es tratar de ver qué en verdad motiva a un paciente a poder solicitar la eutanasia, porque muchas veces no pasa porque el paciente quiera morir. Lo que no quiere hacer es sufrir, no quiere hacer sufrir a su familia, no quiere entrar en gastos económicos que implique, por ejemplo, un cuidado especial en ello. Entonces, muchas veces cuando uno indaga hacia atrás, uno ve que en verdad las razones no es que el paciente no quiera seguir viviendo, sino que hay muchos otros factores que son ajenos y que nosotros desde cuidados paliativos podemos mejorar eso.
También con respecto al número de camas, es esencial eso también, tener camas hospitalizados para pacientes de cuidados paliativos, porque hay muchos pacientes que tienen síntomas refractarios que es necesario hospitalizar para hacer un buen manejo. También hay pacientes que tienen cuidadores que están agotados, especialmente en estos pacientes con enfermedades crónicas prolongadas y largas que tienen fluctuaciones y para el cuidador es muy agotador. Entonces, en esos casos muchas veces es necesario hospitalizar por un tiempo para poder mejorar un poco la red, mejorar un poco la red de cuidado del paciente. Y también ahí trabaja lo que es la parte de atención primaria. Es decir, lo ideal en un equipo que trabaja en forma conjunta en red es que el equipo de atención secundaria vea al paciente en primera instancia, lo estabilice todo y una vez que el paciente esté estabilizado pueda ser manejado y seguido por su equipo de atención primaria. Recordemos que los equipos de atención primaria trabajan en red en sectores y la idea es que cada sector pueda ver a su propio paciente con acompañamiento del equipo de la atención secundaria en las decisiones, cosa que si el paciente en algún momento se desestabiliza y es necesario volver a hacer manejo farmacológico o de síntomas, pueda ser derivado nuevamente a la atención secundaria y así poder manejarse en la red sin tener ningún problema. Pero para eso necesitamos equipos de atención primaria capacitados para poder mantener esa continuidad en la atención en el lugar más cerca del domicilio del paciente. Y por supuesto, la accesibilidad para nosotros es una preocupación importante, así que estoy ahí a la espera de qué es lo que nos dice el Ministerio con respecto a eso. Muchas gracias, doctora Carolina Valdebenito. ¿Alguien más? Sí, perdón. Don Alfredo Rodríguez. Muchas gracias, señor senador. Quería dar respuesta, ¿no es cierto?, a algunas de las preguntas en forma breve, pero, por ejemplo, la pregunta que menciona la senadora Goich, y como ella pregunta desde la experiencia, también como lo ejemplificaba, ¿no es cierto?, la doctora Valdebenito, realizando atención domiciliaria, pero sobre todo en la atención en el hospital, clínica, familia, vemos que a veces llegan los pacientes con un sufrimiento que llamamos total, ¿no es cierto?, de repente físico, psicológico, social, y cómo el brindar cuidados paliativos de calidad y disciplinario, esa solicitud que en ocasiones puede ser válida porque se ven enfrentados a esta inequidad, a esta falta de acceso, a esta vulnerabilidad social, luego de un tratamiento, luego de un abordaje interdisciplinario, esa solicitud se convierte en solicitud de vivir más. Por lo tanto, lo vemos, lo palpamos, estamos conscientes de que a veces esa solicitud existe, lo vemos por la falta de acceso a unos cuidados paliativos y sobre todo lo vemos en los cuidados paliativos no oncológicos. Pensamos que esas 125.000 personas no están recibiendo cuidados paliativos no oncológicos, más de alguien querrá solicitar no seguir viviendo. Pero si logramos brindar cuidados paliativos, claramente esas solicitudes son distintas. Eso en cuanto como la pregunta de eutanasia y fin de vida, y lo vivimos en el hospice. Con respecto a el número de camas, creo que lo que dice el doctor Gómez Batista, poder actuar como territorio, es decir, cómo cada servicio de salud va implementando, ¿no es cierto?, con la unidad a nivel secundaria, idealmente con camas para los cuadros agudos de descompensación, pero también cómo se integra con atención primaria y con hospicios, con camas para aquellos pacientes que tienen la posibilidad de ser cuidados en su domicilio. Entonces, cómo trabajamos en el territorio, cómo trabajamos como unidad y en ese caso como servicios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodríguez. Bien, parece que estaban... Felipe, te estaba pidiendo la palabra, Rabín. Senador Girardi. Felipe Heuser, te estaba pidiendo la palabra. Ya, que no estaba. Gracias, presidente. Solo un poco recalcar algunos temas que han salido acá. Bueno, los cuidados paliativos, como ustedes ven, ha sido un desarrollo médico basado en evidencia, que básicamente está enfocado a un área que es muy propia de la medicina desde sus inicios, que es cuidar al paciente, incluso cuando ya no es posible de curar, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados hoy día que cada vez hay más tratamientos curativos, pero también hay mucho que no podemos curar y poder acompañar y sobre todo minimizar el sufrimiento. Y de ahí la trascendencia de que efectivamente nuestro país cuente con una ley de cuidados paliativos que se amplíe más allá del oncológico, que desde ya ha sido importante que el país tenga en los últimos 16 años. Pero ahora necesitamos ampliarla. Y lo importante también de que, sabiendo que hay una gradualidad de necesidad de cuidados paliativos, por lo menos enfocarnos, ¿no es cierto?, dentro de esta gradualidad a aquellos de mayor
sufrimiento y que tiene que ver, ¿no es cierto?, generalmente con los que empiezan a tener mayor dependencia. Definir esa población, definir bien esa canasta, etcétera, que yo sé que el Ejecutivo ha estado trabajando en ello. Nosotros hemos estado disponibles para cooperar con nuestro grupo de especialistas para que efectivamente podamos sacar adelante, ¿no es cierto?, una ley para nuestro país que efectivamente nos hagamos cargo de nuestra población, ¿no es cierto?, enferma, sobre todo hacia el final de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien. Quiero reiterar los agradecimientos al señor rector. Presidente. ¿Sí? Sí, es que a mí me gustaría que el Ejecutivo contestara a lo del reconocimiento de la especialidad. Sí, lo que pasa es que precisamente la próxima sesión tenemos invitado al rector, tenemos invitado al ministro de Hacienda, al doctor Germán Acuña del Colegio Médico. Quería reiterar la invitación al ministro de Salud y quería también invitar a alguien de CONASEM, como se va el presupuesto, entonces allí podríamos ver la formación y también los recursos económicos que se requieren. Por eso que la próxima sesión estaban ellos contemplados. Okay. ¿Ya? Gracias, senadora. Bien, quiero reiterar los agradecimientos al señor rector, a nuestros panelistas, expositores, doctora Carolina Jaña, Alfredo Rodríguez, Carolina Valdebenito, Javier Gómez y al señor Felipe Heuser por su participación en el día de hoy. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos nuevamente. Recording stopped.